porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Como todos los días, reflexionamos sobre la palabra de Dios y hoy, una vez más, estamos continuando con nuestra reflexión que estamos haciendo desde el libro del Levítico. Nosotros mirábamos en este capítulo 25 el rescate de las propiedades, las tierras, decíamos. Al hablar sobre las tierras siempre hay elementos un poquitito más difíciles que tenemos que entender. Pero recordemos que también aquí detrás de todo esto existen elementos teológicos. No es simplemente el hablar, tengo que rescatar mi tierra, esta es la ley y desde ahora sí vamos a hacer y punto, ¿verdad? No. Aquí se dan cuenta que la problemática es esencial y es fundamental que lo entendamos para saber lo que significa el rescatar la tierra. La tierra es lo elemental y fundamental para que se realice el hombre. Pean originales y se haga ver de autor sagrado. Hablar entonces, ya puede todo un poco, incluso te da situaciones, cómo se tiene que hacer para volver a rescatar y para volver a recuperar eso que se había perdido, eso que nosotros consideramos la misma tierra, el lugar donde el hombre se enraiza, ¿verdad? Y no solamente se enraiza, sino que también al mismo tiempo el hombre que está dentro de esto puede comprender y puede entender que es la realización plena, ¿verdad? Es la realización plena del hombre dentro de su dignidad. Es allí donde uno comienza a entender su propia identidad también. Comenzamos por ahí, un lugar donde vivir, digamos. Ahora nosotros hablábamos que se debe conceder el derecho del rescate y que podía ser de tres maneras. Ya habíamos dicho el primero, mediante el rescate o recompra, geulá, llevada a cabo por el Goel. El Goel es aquel que está rescatando, el Goel es aquel que viene y que va a poner, entonces se va a poner las pilas. Es el garante, de cierta manera, el que va a garantizar, pero aquí le va a ayudar verdaderamente. El Goel es el Redentor, quien podría ser el pariente más próximo, así se traduce aquí, ¿verdad? Esto permitía que la propiedad se mantuviera dentro del clan familiar. Este es el objetivo que yo les estaba diciendo. Así, con esto se permite que la propiedad se mantuviera dentro del clan familiar. Y porque viene un Goel, y el Goel es siempre un pariente. Es el pariente que viene y que le ayuda y compra, en todo caso, rescata esa tierra para que esa tierra no se pierda de la familia. Esa tierra no, entonces, vaya con otros dueños. Aunque no queda claro si este tal pariente próximo, o sea, el Goel, guardaba el título de propiedad para sí, lo que de alguna manera concedería, de alguna manera contradeciría el espíritu del jubileo. Claro, porque si viene un Goel y él compra y dice, bueno, y alguna vez hasta es mejor venderle a un desconocido, por decir así, ¿verdad? Este es un pariente, el que está comprando. Entonces se nota esa buena fe, ¿verdad? Aquí. Nosotros pensamos de otra manera, tal vez. Pero aquí se está pensando en la Biblia directamente y dice, no, es el Goel. El caso de Ruth también es el Goel, el que lo salva, ¿verdad? Y salva nada más y nada menos que al pueblo de Israel, con una moabita, ¿verdad? Bueno, contrastaría esto con el espíritu del jubileo. Decíamos que acá se devolvería a la persona cada 38. Este es el sentido también de la ley del levirato, del episodio de la compra por parte de Jeremías del campo de Anatot a favor de su prima
a través de su primo, Hanamel. Hanamel en Jeremías 32, 8, 15. Y en el fondo del libro de Ruth también, como les estaba comentando, ahí también se encuentra, ya que son del campo de Nod, ¿verdad? Se encuentra esta realización del jubileo, la devolución, el rescate de esta tierra. Ahora, por iniciativa propia, el vendedor, quien logra el rescate trabajando las tierras que le han quedado y calculando su precio según lo estipulado, los versículos 15 y 16, Levítico 27, 16, 25. Sin embargo, hay también la posibilidad sin mediación, esta es una tercera. Entonces, cuando no hay mediación de rescate y sin indemnización alguna, las tierras vuelven a ser dueño original durante el año jubilar. En este último caso, el que se actúa de redentor es realmente el propio Yahvé, en este caso, ¿verdad? Porque las tierras vuelven a su dueño original durante el año del jubileo. Entonces el redentor ya de por sí, para todas las personas que perdieron su tierra, que perdieron su campo, etcétera, etcétera, entonces ahora con esta acción podemos decir que ellos recuperan la tierra. Y entonces, ¿quién vendría a ser el Goel? El Goel entonces vendría a ser nada más y nada menos que Yahvé mismo. Aunque aquí nosotros encontramos otro elemento, el binomio pureza e impureza, no aparece explícitamente en Levítico 25. No es descabellado especular, atendiendo al conjunto del libro del Levítico, con la posibilidad de que la proclamación de la libertad o liberación en el día de la expiación del año jubilar pueda rescatar una especie de purificación de la contaminación. Y esa contaminación socioeconómica, es decir, de la contaminación producida por la pérdida de la tierra o por cualquier forma de injusticia socioeconómica, particularmente la especulación agraria y el latifundio expansionista. Así, la devolución de la tierra a los clanes familiares que en sus orígenes la poseyeron podría entenderse como su completa restauración, aunque solo fuese cada 50 años, pero por lo menos podemos recuperar allí del orden establecido por Yahvé en relación con el pueblo de Israel. Las 12 tribus con sus respectivos límites geográficos. En relación con la tierra misma, nosotros tenemos que saber que es posesión exclusiva de Yahvé. Dios es quien creó, ¿verdad?, la tierra. Ahora miremos un poco los versículos 29 al 34. Si alguien vende una vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a rescatarla durará hasta que se cumpla el año de su venta. El periodo de rescate durará un año entero. Si no ha sido rescatada antes de transcurrido ese año, la casa pasará definitivamente al comprador y a sus descendientes, y no será rescatada en el jubileo. Pero las casas de los poblados que no tienen murallas serán consideradas como el campo abierto, podrán ser rescatadas y en el año del jubileo quedarán libres. Entonces, vemos en la Paitea y con respecto a las casas. Entonces, este es el derecho, ¿verdad?, con respecto a cada una de las propiedades en todo caso. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás.
yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. No, yo no temeré. Pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco meditó sobre el llanto de David por la muerte de su hijo que se había vuelto contra él. Explicó que es una profecía del amor de Dios por la humanidad. Recordó que Dios no niega a sus hijos ni negocia su paternidad. È tanto l'amore di Padre che Dio ha con noi, che è morto invece di noi. Si è fatto uomo e morì per noi. Quando guardiamo il crocifisso, pensiamo a questo. Fosse morto io invece di te. Por último, recordó que Jesús lloró al mirar a Jerusalén. Dijo que Jesús llora porque nosotros no dejamos que Él nos ame.
Francisco participó en un encuentro en el Vaticano con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y ministros de Economía de todo el mundo. Pronunció un fuerte discurso en el que quiso dejar claro que no hay que resignarse a un mundo con cada vez más personas sumidas en la miseria cuando la riqueza de unos pocos sigue creciendo. El principal mensaje de esperanza que quiero compartir con ustedes es precisamente este. Se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos. No existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. Permítame repetirlo, no estamos condenados a la inequidad universal. Por eso apeló a la responsabilidad colectiva para que cada uno haga su parte y puso el dedo en la llaga con una afirmación muy concreta. Si existe la pobreza extrema en medio de la riqueza, también riqueza extrema, es porque hemos permitido que la brecha se amplíe hasta convertirse en la mayor de la historia. El Papa criticó que el bienestar se haya convertido en algo para unos pocos elegidos. Pidió a organismos financieros y gobiernos que trabajen por el bien común, la justicia social y el desarrollo integral para no convertirse en estructuras de pecado. Las estructuras de pecado hoy incluyen repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas, justificados muchas veces en nombre de la inversión y desarrollo. Paraísos fiscales para las ganancias privadas y corporativas. Y, por supuesto, la posibilidad de corrupción por parte de algunas de las empresas más grandes del mundo, no pocas veces en sintonía con algún sector político dominante. Por último, invitó a una renovación de la economía y de las finanzas para que colaboren en la búsqueda de soluciones humanizantes a los problemas de la humanidad. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión. Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos en el Levítico capítulo 25, del 39 al 34. Los versículos que decíamos 29 y 34 se centran principalmente en el derecho de rescate de la casa habitable que ha sido vendido por cualquier causa.
una casa que ha sido vendida por cualquier causa, pero se dan cuenta que es una casa habitable. Quiere decir que había algunas causas, ¿verdad? Y entre ellos estaba la deuda. Entonces, por eso que ellos están mirando continuamente sobre el elemento del rescate, ¿Por qué han vendido? Se distinguen dos casos: el derecho de rescate temporal, solo por un año después de la venta, si se trata de una vivienda en ciudad amurallada, la cual no podrá ser liberada durante el jubileo. Derecho perpetuo de rescate en caso, este es el segundo, que se trate de dos casas construidas en aldeas sin muralla o villas rurales, las cuales deben volver a sus primeros propietarios en el año jubilar si no han sido aún rescatadas. Nótese que según esta legislación el jubileo no es aplicable a las viviendas urbanas. Esto será que es reflejo de la antigüedad preurbana de esta institución o proyecto social posexílico para los desfavorecidos de las aldeas. Es verdaderamente para ellos, para aquellos que están desfavorecidos. Quizá debe entenderse que, dada la mezcla social existente en las ciudades israelitas, cananeos y extranjeros, y la diversidad de actividades económicas no siempre dependientes del campo, la aplicación del jubileo se hiciera impracticable en muchas circunstancias, de modo que la legislación israelita no lo contemplara en el ámbito urbano. Entonces tal vez esto no se hacía, ¿verdad?, mucho en el aspecto urbano, porque más bien los israelitas que estaban en esta situación también son del campo, ¿verdad?, o sea, fuera del ámbito urbano. La Mishnah, entendida por esa amurallada a toda aquella que se encuentra dentro de una ciudad amurallada, valiendo como casas de ciudad amurallada aquellas en cuya ciudad hay al menos 3 patios, con 2 casas cada una, rodeados con muros desde los tiempos de Josué. Bueno, entonces todo esto nos está indicando, ¿verdad?, esa necesidad más bien teológica que nosotros dijimos, es el del arraigarse. Y ciertamente el tener una casa, el tener un lugar donde recostar la cabeza, es lo que te lleva a vivir también con dignidad en tu familia, en tu casa. La gente que viene a droga y un día abre, un día amó, entonces eso no hace bien, ¿verdad?, al hombre, no hace bien al hombre, porque el hombre necesita ese lugar, ¿verdad?, donde tenga que enraizarse, y eso es lo que le ayuda. Veamos un poquitito más, esto mismo que nosotros miramos aquí como un derecho perpetuo de rescate, se concede también a los levitas respecto a sus casas. La tribu de Leví, a diferencia del resto de tribus de Israel, no recibió de Yahvé un territorio fijo, ¿verdad?, sino que nosotros miramos un poco aquí, pero sí recibió un grupo de ciudades. Entiende que estas no son estrechamente de los levitas, con pastos a su alrededor donde poder habitar, pero estas no incluían el tipo de aldeas mencionadas en el versículo 31. Sus casas tenían derecho de rescate perpetuo y si no eran rescatadas por ningún otro levita quedaban libres durante el jubileo. Mientras que los campos que rodean, expresión que suele designar un tipo de pastoreo, estas ciudades ni siquiera podían ser vendidas por tratarse de una posesión perpetua. Ahora nosotros, mirando un poquitito, ¿verdad?, de este capítulo 25 que estamos viendo, sin ser exactamente lo mismo, fíjense que en Ugari ya también el rey podía otorgar ciudades enteras a sus sirvientes más fieles, ciudades enteras, imagínense. En el caso de los levitas, Yahvé, el Dios de Israel y único propietario de la tierra, es quien otorga este privilegio. Dios entonces, ¿verdad?, es el que va a otorgar, así por lo menos ellos lo reflexionan. Cabría preguntarse si estos versículos 32 y 34 no pretenderían regular, es decir, desde la óptica sacerdotal, las propiedades de las ciudades levíticas con la esperanza de conseguir que las tierras restauradas de Judá tras el destierro quedasen bajo el liderazgo sacerdotal. Precisamente la lista ofrecida
en Primera Crónica 6, 54, 81, muestra que las ciudades más grandes e importantes eran levíticas. Eran las ciudades levíticas, ¿verdad? Entonces, ¿será que nos está apuntando a ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, de aquí entonces seguimos mirando el 35, 38, cuando después de estas propiedades los levitas nos hablan de la prohibición de la usura, va del 35 al 38. Si tu hermano se queda en la miseria y no tiene con qué pagar, tú lo sostendrás como si fuera un extranjero o un huésped, y él vivirá junto a ti. No le exijas ninguna clase de interés. Teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano. No le prestes dinero a interés, ni le des comida para sacar provecho. Yo soy el Señor su Dios, el que los hizo salir de Egipto para darles la tierra y la sed, y también para darles la tierra de Canaán y para el ser el Dios de ustedes, para ser el Dios de ustedes. Y esto entonces es lo que Dios les está proponiendo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí cuando leemos la parte más antigua de este capítulo posiblemente, ¿verdad? Tratan de los préstamos sin interés. Nesek se dice eso literalmente, ¿verdad? Sin ningún interés. Ni la usura o recargo, especialmente en plata o dinero, y de la prohibición de la usura entre los israelitas en situaciones de desesperación y de pobreza. Volvemos enseguida con más en Nyandeyara Ñe'ẽ Antiguo Testamento. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos mirando este bloque muy interesante que nos está hablando del 35 al 40, al 38 en realidad, 35, 38. Posiblemente decíamos que es uno de los parágrafos de los estudios, ¿verdad?, que trata aquí sobre la prohibición de la usura, y que es uno de los más antiguos, ¿verdad? Si tu hermano se queda en la miseria y no tiene con qué pagarle, tú lo sostendrás como si fuera un extranjero o un huésped, y él vivirá junto a ti. No le exijas ninguna clase de interés. Imagínense cómo le está insistiendo. Teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano. No le prestes dinero a interés, ni le des comida para sacar provecho. Yo soy el Señor su Dios, el que los hizo salir de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser el Dios de ustedes. Bueno, esto es lo que estamos mirando y estamos insistiendo bastante aquí, ¿verdad? Pero miremos y digamos que justamente lo que recién estábamos estudiando, aquí se le pide esto de que hay una prohibición verdaderamente de la usura entre los israelitas en situación de desesperación y de pobreza. No se trata entonces de préstamos, ¿verdad?, de los ricos para que estos puedan negociar, porque le dice también que le tiene que ayudar, le tiene que prestar, pero no es para negociar, dice. Por lo que los préstamos de los que se habla en estos versículos están más vinculados con las limosnas y los dones. Están más vinculados con la limosna y los dones. La palabra luego limosna, ¿verdad?, justamente significaba eso.
era dar, no como nosotros entendemos una monedita, pero anda, es limosna. Limosna era la posibilidad que yo le estaba dando a esa otra persona para poder vivir. Es decir, para que pueda, es como el platasí, por decir así. Esa era la verdadera limosna, ¿verdad? No la limosna que nosotros hoy entendemos como una monedita ahí que estamos dando, sabiendo que podríamos dar verdaderamente muchísimo más. Y bueno, aquí entonces, propios de una obligada caridad para garantizar la subsistencia del israelita necesitado. Escuchen bien eso, propios de una obligada caridad. Uno se obliga a sí mismo, quiere decir eso, es una obligada caridad para darle a ese israelita necesitado. Que con los intereses de otros préstamos de índole comercial se establece una analogía entre la relación de los israelitas con sus compatriotas más necesitados y la relación entre Yahvé y los israelitas. Unos y otros son y deben ser mantenidos. El verbo hebreo que corresponde entonces al sentido de ayudar, tomar el control de, ¿viste? Tomo el control de esta persona a quien yo tengo que ayudar, a quien tengo que llevar adelante. Estamos en esta situación entonces. Como extranjeros residentes o huéspedes, el dejar vivir a tu hermano junto a ti no significa que el pobre deba vivir bajo el mismo techo del que tiene cubiertas sus necesidades, sino que éste debe ayudarle, como se señala en el versículo 37, prestándole el dinero sin interés y los víveres sin aumento alguno de precio. La motivación para guardar estas normas es doble. Por un lado, es el temor de Dios. En el versículo 36 justamente nos está diciendo, ¿verdad? No le exijas ninguna clase de interés. Teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano, ¿viste? Entonces, la esta vez ya pota la caridad, ya pota pedir por a mí a peñandera pisare. Solamente cuando nosotros tememos a Dios. Aquí te está hablando, ¿verdad?, del temor de Dios. Y por eso tampoco no es que vos le estás dando, regalando la ayuda verdaderamente que te está pidiendo aquí a ese pobre es darle, dice, lo de comer, pero no como un regalo, sino que no usufructuando de él. Yo no puedo usufructuar de ese pobre. Entonces es un precio bajo, precio de costo, Yahshua. La motivación que nos mueve es entonces siempre el temor de Dios. Y por otro lado también el recuerdo de que Yahvé fue quien les sacó de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán. O sea, esto es lo mismo que nosotros algunas veces decimos en esas personas o las personas con quienes nos encontramos y nos damos cuenta, ¿verdad? Dentro de su miseria, dentro de su pobreza, antropológicamente hablando, en situaciones difíciles, decimos, me reconozco en ti, ¿verdad? Me reconozco en ti. El reconocerse en la otra persona significa justamente esa difícil situación que uno ve en el otro y uno dice, bueno, pero a mí también esto me pudo haber pasado. La suerte de esta persona también yo incluso la puedo vivir todavía, ¿eh? No pensemos que porque hoy estemos todo súper bien, todo súper lindo, mañana seguirá lo mismo, no sabemos en nuestra propia vida. Y entonces por eso decimos, me reconozco en ti, por eso es que también mi alma y mi corazón, imagínense si todos somos así. Evidentemente yo pienso que muchas cosas se paliarían, ¿verdad? Muchas cosas negativas, porque pues es como el platasí que yo decía anteriormente. ¿Verdad? Incluso no le cobro ningún interés, dale fuerza, pero después te va a devolver, ¿verdad? En la medida en que trabaje y comience a producir. Y también el otro elemento también es importante, porque aquí dice, le vas a vender a un precio de costo prácticamente. Esa es la forma de ayudar. No es tampoco la forma de ayudar que yo te dé todo. Te dé todo, y por eso estaba diciendo que venga a vivir, porque yo estoy bien, venga a vivir todo bajo tu propio techo y que dependa simplemente, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces vos dependés de lo que nosotros estamos haciendo aquí, de lo que nosotros vivimos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros producimos. Anderé mañana, no, yo soy pobre.
Está bien que uno sea pobre, pero entonces tiene que tener esa mentalidad, o por lo menos a eso está apuntando aquí, a esa mentalidad de salir a flote. Pero para salir a flote, entonces necesitas el esfuerzo, ¿verdad? Y ahí aparece el hermano, el próximo, ¿verdad? El israelita que se pone, te ayuda. Y una vez que salí, entonces vos ya podés comenzar a volar. La motivación para guardar estas normas es doble. Por un lado, el temor de Yahvé, ya dijimos, y por otra parte, que te hace recordar que vos también fuiste extranjero. Otra cosa son los préstamos a naciones o personas extranjeras en los intercambios comerciales, ya que en estas sí podrían valer esto de la imposición de los intereses a préstamos, ¿verdad?, que podemos hacer a israelitas. Ahora, esto provocaba también la reciprocidad que fuera necesaria para evitar los abusos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Eres un tesoro para Dios. Eres un latido de su corazón.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos hablando de este capítulo 25 de Levítico que nos habla de la prohibición de la usura. La usura, entonces, que es condenada directamente, ¿verdad?, por la Biblia en este sentido. No explotar al hermano, no explotar a nadie, sino que al contrario, mirando a la comunidad también, porque recordemos que si hay pobres y más pobres y más pobres dentro de la comunidad, después eso repercute ¿en quién? Y repercute sobre la misma sociedad. Hoy en día tenemos que estar cuidándonos que nos roben nuestro celular, que nos roben, que nos entren en la casa, que nos desvalijen. Tenemos que alzar murallas no sé de cuántos metros, poner, electrificar, todo. Vea, esas son formas, nosotros decimos, de seguridad, una forma de seguridad. Pero esa no es la verdadera seguridad, por lo menos así como estamos entendiendo de la palabra de Dios. La verdadera seguridad es que toda la comunidad pueda vivir en una forma digna, toda la comunidad en forma digna. Y es detrás de esto lo que nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad?, a mirar, a luchar y a procurar, y vamos a decirle así, a patalear por buscar para que esto suceda en nuestra comunidad. Vean la iglesia. ¿Se acuerdan que Hechos de los Apóstoles también, después capítulo 2, del 42 en adelante, nos habla de una comunidad donde se compartían todos los bienes. Nadie pasaba necesidad. Y claro, cuando nadie pasa necesidad es porque todos estamos empeñados en que la comunidad viva bien, la comunidad se empeñe, la comunidad verdaderamente trabaje, la comunidad vaya adelante. Y bueno, así entonces vamos a seguir mirando un poco. Decíamos que otra eran las cosas estas con respecto a los préstamos a naciones o personas extranjeras en los intercambios comerciales, ya que éstas sí imponían intereses a los préstamos a israelitas, lo que provocaba que la reciprocidad también fuera necesaria para evitar abusos. Los diversos códigos legales de tradición babilónica no eran tan estrictos como la legislación israelita, al menos en lo que la preocupación por los pobres se refiere, y permitían los intereses, aunque
procurando cortar los abusos, decíamos nosotros. Las dificultades para el cumplimiento de esta normativa israelita son obvias y la historia muestra que no siempre tampoco se siguieron. Así que esta es la norma, ¿viste? Esta es la ley que están poniendo, no a la usura. Y bueno, hasta ahí quedamos como ley, pero después nos damos cuenta que la historia muestra que no siempre se siguieron. Por ejemplo, hacia el siglo V a.C., en la colonia judía de Elefantina, se practicaban préstamos de hasta el 60% anual. 60% anual. Uiroreí con años de banco fuera de hoy, ¿verdad? Uiroreí, 60%. Imagínense entonces cómo eran, a pesar de que existía la norma, a pesar de que existía no a la usura, imagínate, y te ponía un interés de 60% anual. Ahora, en los versículos 39 y 55, nosotros vemos lo siguiente, que son los servidores israelitas, es otro de los elementos también. Si tu hermano se queda en la miseria y se ve obligado a venderse a venderse a ti, no le impongas trabajos de esclavo. Él estará a tu servicio como asalariado o como huésped y trabajará para ti solamente hasta el año jubilar. Entonces quedará en libertad junto con sus hijos. Volverá a su familia y regresará a la propiedad de sus padres. Porque ellos son mis servidores. Yo los hice salir de Egipto. Y por eso no deben ser vendidos como esclavos. Tú no ejercerás sobre tu hermano un poder despótico, sino que temerás a tu Dios. Bueno, este elemento también es muy importante. Vamos a ver en esta explicación, ¿verdad?, cómo uno no puede vender a su propio hermano, no considerarlo y no tenerlo como esclavo. Esta es la explotación, ¿verdad?, que uno está haciendo por su hermano. Esta última sesión del capítulo están centrados en la relación de esclavos, planteada desde tres situaciones distintas. El caso de un israelita que se vende a otro en pago de deudas, luego la posesión de esclavos extranjeros y el caso de un israelita que se vende a un extranjero en pago de deudas. Entonces aquí miremos un poquitito más, ¿verdad? Porque después, estos son los servidores israelitas, es la primera parte, ¿verdad? La segunda son los esclavos extranjeros y después el derecho de rescate también de los esclavos israelitas. Estos son los tres elementos. Nosotros vamos a mirar esa primera partecita que va y que está asociada, ¿verdad? El hombre moderno tiene una visión particular y negativa del concepto de esclavo, ciertamente, generalmente asociada a cierta vulgarización errónea de lo que se entendía por esclavo en el derecho del Imperio Romano, por lo que conviene corregir también esta imagen. ¿Quién era el esclavo en la cultura oriental o en la cultura bíblica? Durante la época arcaica romana, el esclavo disfrutaba de una cierta consideración social. El esclavo tenía consideración social, ya que generalmente las familias solo disponían de uno. Comían la misma mesa que su amo y las 12 tablas lo protegían en los casos de injuria. Con la mitad de la composición de un hombre libre, Entonces, ¿qué es lo que le protegía aquí? Era la iniuria es lo que se llama, iniuria. Es decir, entonces, era un hombre libre en realidad, ¿verdad? Y esto es, pero solamente con la mitad de sus derechos, pero siempre era considerado aún como un hombre libre. Ahora, con el tiempo, especialmente tras las guerras púnicas, la expansión militar de Roma provocó un aumento considerable de esclavos, empeorando consecuentemente su condición social. Entonces, más esclavos, más gente que va entrando, y son los romanos, ¿verdad?, quienes van imponiendo dura cerviz a esto. Jurídicamente, el esclavo no tenía consideración de persona, sino de cosa, y por tanto carecía de derechos. Servile caput nullum ius habet. Aunque con el consentimiento de su amo podía establecer relación denominada contubernium, el contubernio, una cierta relación, entonces con su esclavo. O podía tener un contubernium con una esclava,
e incluso recibir una masa de bienes. Entonces es el peculium con los romanos, ¿verdad? O sea, le daba una cierta económicamente, ¿verdad? Para que ellos puedan mantenerse, y podía tener una relación con una esclava. Entonces ahí comenzaba algo, por lo menos dentro de su dignidad. Y con este peculium, entonces ellos también podían negociar. Y bueno, estas son una de las cositas, vamos a seguir reflexionando, ¿verdad?, de nuestro programa, queridos amigos, sobre todo lo que significa este camino, ¿verdad?, de lo que significa la ley de la santidad, porque estamos en este gran capítulo de la ley de santidad. Aquí, con esa prohibición de la usura, estábamos hablando también del rescate de las propiedades, de las casas, de las propiedades de los levitas. Por hoy quedamos ahí, volvemos próximamente con más Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por